Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy compartirá sus obras con nosotros el controvertido artista neozelandés Bruce Mahalski. Bruce es un verdadero representante de crear arte con todo, porque él hace murales con animales en vías de extinción e igual crea pinturas, con fotografías, con esculturas. Muchísimas gracias, Bruce, por compartir con nosotros tus obras. Es director y propietario del famoso Museo del Misterio Natural en Dunedin, donde encontraremos colecciones de cráneos, arte etnológico y un sinnúmero de curiosos y misteriosos artículos. Me parecía en cierta forma extraña las esculturas que Bruce hacía, y para eso investigué un poco sobre los pueblos indígenas que habitaron Nueva Zelanda. Inicialmente se llamaban los maoríes. Estos desarrollaron una cultura fascinante que tiene como rasgo principal una cultura casi simbiótica con la tierra y un fuerte componente espiritual. Sin embargo, no es que se hayan destacado pues por ser un pueblo muy pacífico. Incluso hay una historia que en 1809, a la llegada de unos marineros británicos a invadir las islas, los saoríes los mataron y, siguiendo con una tradición de miles de años, los terminaron devorando. Eran unas tribus caníbales. Acostumbraban estos maoríes a adornarse con tocados y dijes de huesos. Además, el padre de Bruce era un investigador médico y su madre era profesora de psicología, y ambos mantenían unos gabinetes llenos de huesos y de fósiles. Para que te quede fácil identificar este fósil y muchos otros minerales, te recomendamos adquirir este libro en amazon.com y de paso ayudas al mantenimiento de este canal. Muchísimas gracias por sus compras. Bruce, en sus largas caminatas, recoge cuanto hueso va encontrando y luego, al llegar a sus talleres, empieza una cuidadosa limpieza y clasifica cada una de las piezas. Algunas irán a su museo y otras son las que le van a servir para sus geniales esculturas con huesos. A pesar de que muchas personas que ven sus obras las consideran escabrosas hasta cierto punto, Bruce las considera hermosas por naturaleza, con una infinita variedad de colores, formas, texturas. Yo realmente estoy de acuerdo con Bruce. Son unas esculturas perfectas que la naturaleza nos brinda, y él las usa para celebrar eso, precisamente la creación. Tiene un talento increíble y yo valoro muchísimo la hermosa connotación espiritual y el respeto con el que él trata ese material, que para otros es ridículo, es morboso, está mal hecho. Pero y sin embargo, en todas partes compartimos imágenes de huesos, de esqueletos, de la muerte, en fin. Las obras de Bruce serán realmente muy muy famosas, porque el talento es innegable. Ahora solo les dejo a ustedes el compartir estos videos. Denle muchos likes porque vale la pena difundir este tipo de arte. Voy a quedarme aquí un rato observando cuántos de ustedes van a suscribirse o cuántos van a ayudarnos a conseguir más amigos que se suscriban a este canal.
Espero que les haya gustado mucho este arte que hace Bruce y que puedan compartirlo y recomendarlo a muchas personas para que se suscriban a este canal de Arte con Todo, que lo único que pretende es difundir e inspirar a crear arte con todo. Los espero la próxima semana en un nuevo programa de Arte con Todo.